buenas tardes, queridísimos amigos de IMAS Televisión y ahora de IMAS Televisión y de Onda Cero, porque en este momento estamos transmitiendo por IMAS Televisión. Bienvenido, Camilo. Hola, buenos días. Esa fue la cancioncita que tú me trajiste. Esa fue la cancioncita que te traje hoy. Grease is the world. Eso. Grasa es la palabra. Grasa es la palabra. Porque me vas a hablar de qué. Pues mira, te lo voy a poner así en contexto. Tú imagínate que vas a un restaurante, pides un higadito encebollado a la plancha, así de esos que a los que les gusta el hígado, a mí me parece espantoso. Pero hay gente que le encanta comerse un higadito así bien bonito y tú ves como al pincharlo, sí saca un poquito de grasita y resuma. Pues eso está muy bien en el hígado encebollado de la vaca, pero en los nuestros el hígado con grasa es tremendamente malo. Y eso es de lo que vamos a hablar, del hígado graso. ¿Por qué se origina todo eso? ¿Quién tiene hígado graso? Todo eso. Pero antes de empezar, ¿sí? Tengo que dar un agradecimiento a la doctora Patricia Rojas, que se tomó la molestia de buscarme el santo que lacta. Ah, muy bien, porque eso era una incógnita que teníamos de hace 2 semanas. Y hay un cuadro muy, muy bonito que lo representa, que se llama La lactación de San Bernardo. Ajá, San Bernardo. Y está San Bernardo con sus tremendas barbas así, con una teta enorme, dándole de lactar a un niño. Interesante, eso, vamos a buscarlo. Eso. También me mandó el dato de la gacela negra, que era la corredora esta olímpica. Florence Jones. Eso. Y Carl Lewis era el hijo del viento. Ajá. El hijo del viento. Pero bueno, dados los agradecimientos correspondientes, ¿sí? Sigamos adelante. ¿Sí? Ahora, como decíamos, el hígado graso, que también se llama esteatosis hepática, ¿sí? Esteatosis. Sí, porque esteatos quiere decir grasa. Pero lo único que quiere decir es en un latinajo para decir que tienes grasa en el hígado. Pues es una enfermedad es una situación bastante común. Usualmente se divide en 2 grupos grandes, que es el derivado del alcohol y los que no toman alcohol. Pero es que originalmente no se pensaba o no se concebía el hecho que hubiese hígado graso si no eras alcohólico. Entonces, en el momento en que por cualquier motivo te descubrían un hígado graso, que casi siempre es una casualidad, es un hallazgo, ¿sí? Pues todo el mundo te decía, tienes que dejar de beber. Pues si yo no bebo. No me digas mentiritas. Pero está estrechamente ligado. Está estrechamente ligado al consumo de alcohol. Pero es que hay muchos otros factores no alcohólicos y que no dependen ni del grado ni de la frecuencia de alcohol que bebas, ¿sí? Que pueden producir el hígado graso. Ahora, normalmente el hígado graso, pues si tú coges el hígado en la mano, pues vas a ver que es un hígado que es más grande de lo normal, que tiene un aspecto moteado muy bonito y que si lo miras a un microscopio vas a encontrar que dentro de cada célula hay gotitas de grasa, grandes o chiquitas, ¿sí? ¿Tú has visto esos platos cuando les echas el Fairy? Que quedan como bolitas de grasa, circulitos de grasa, circulitos, pues eso, así igualito. Pero también se puede producir un acúmulo de grasa alrededor de la célula. Es que el hígado es un órgano muy particular, ¿sí? Dicen que es el laboratorio del cuerpo. Exactamente, porque es que las funciones que cumple el hígado no las hace ningún otro órgano. Y lo que tiene es particular porque forma grupos de celulitas que se ponen alrededor de una arterita o de una venita, y esos grupitos hacen grupos más grandes, y esos grupitos hacen grupos más grandes, ¿sí? Y eso es lo que se llama un lobulillo hepático. Entonces, si esa grasa se acumula en el exterior de la célula, puede influir en la estructura y el tamaño de ese lobulillo hepático. Y si afecta a la venita, pues entonces va a producir un trastorno de oxigenación de la célula. Y si se acumula en los contornos, pues va a producir un proceso de compresión. Y eso es más o menos uno de donde se generan los problemas. Porque toda esa situación, bien sea porque le falta un aporte de oxígeno o le faltan nutrientes, o la célula se hincha porque se pone obesa. Porque estamos hablando de grasa, pues se pone obesa. Pues todo eso va a producir que se inflame. No solamente se inflama la célula, se inflama el hígado. Y al inflamarse, los mecanismos de defensa dicen,
Aquí hay que solucionar este problema. Y entonces, si ven una celulita que esté así medio chunga, va para afuera esta celulita, me la como y la reemplazo por alguna sustancia que sea más sólida. Más sana, más sólida. Más sólida. Y así van quitando por aquí, por allí, por allí, por allí. Y entonces se establecen cicatrices, primero pequeñitas, luego más grandes, y esa cicatrices se llama fibrosis. Ahora, la fibrosis va produciendo cada vez más alteración en la función del hígado, en su estructura, pero también en su capacidad de nutrirse a sí mismo. Y entonces esa fibrosis se puede transformar en una cirrosis. ¿Sí? Okay. Y esa cirrosis pues puede producir una alteración tan severa que hace que el hígado no solamente tenga una malfunción, sino que deje de funcionar. ¿Sí? Si a eso le añades que la misma fibrosis puede producir una compresión de la vía biliar, pues entonces vas a tener una cosa que se llama una colestasis, ¿sí? Y la colestasis lo que hace es que, tú has visto que la gente tiene enfermedades del hígado, tiene los ojos amarillos o la piel amarillenta, pues eso, porque la bilirrubina no puede ser excretada al exterior y un porcentaje importante, no solamente de los que tienen cirrosis, tienen más papeletas, sino de los que están en el proceso de la fibrosis, van a desarrollar un cáncer del hígado. ¿Sí? Y las posibilidades de desarrollar un cáncer del hígado son importantes. Y mira que aquí no hemos hablado de si bebes alcohol o no bebes alcohol. Nada que ver porque el mecanismo es básicamente el mismo. Sí que hay una variedad de este hígado graso que se llama el hígado graso del embarazo, que normalmente es una enfermedad aguda, severa, importante, que afortunadamente es rara, porque como es una enfermedad, una hepatitis aguda, pues entonces puede llegar y producir una situación potencialmente mortal. ¿Sí? Pero después de de esta tónica de relax, con una cosa que se llama surcos, porque la fibrosis en el fondo va a ser surcos, pues todo este tipo de fibrosis, pues el 20% de las personas que sufran una esteatosis hepática van a desarrollar una cirrosis. Y el 2% de los que sufren una esteatosis hepática van a desarrollar un cáncer de hígado. De tal manera de que hoy en día la esteatosis hepática, por lo menos el origen de la esteatosis hepática, mostrada como si fuese una cirrosis o un cáncer, es la segunda causa de trasplante hepático en Estados Unidos. Pero dentro de nada, con el aumento en la frecuencia que tenemos de esta situación, pasará a ser la primera causa. Rafael fue trasplantado de hígado porque tenía cirrosis hepática. Tenía cirrosis hepática. Okay. ¿Ves? Ahora, la esteatosis hepática es la causa más común de enfermedad crónica hepática en el mundo occidental y Estados Unidos, Canadá, Europa, y va aumentando cada año, va aumentando más en frecuencia en el mundo entero. Tanto que el 30%, según la OMS, de la población mundial sufre de esteatosis hepática. Una pregunta, Camilo, pero todo ese aumento que hay es porque la gente bebe más alcohol o porque hay otros ahí vamos. Otras cositas justamente que te hacen que tengas hígado hepático. La razón de que esté aumentando es que una de esas llamadas epidemias silenciosas la está empujando. ¿Cuál es esa epidemia silenciosa? Sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Hay un vínculo muy directo entre sobrepeso y obesidad y aparición de la esteatosis hepática. Cada vez que ganas kilos, las posibilidades de que tu hígado se vuelva un hígado graso van aumentando. Pero si ya sabemos que, por lo menos en los adultos, en un país como España o una región como Europa, ¿sí? 3 de cada 5 tienen sobrepeso, ¿sí? Y 1 de cada 5
es obeso, pues imagínate la cantidad de gente con esteatosis hepática, con las posibilidades de que haga una fibrosis hepática, con la posibilidad de que haga una cirrosis hepática, con la posibilidad de que haga un cáncer hepático. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. De tal forma de que la prevalencia general, ¿sí?, está en el 25%, es decir, 1 de cada 4 que van a desarrollar estas enfermedades. Mucho. ¿Sí? Ahora, si tú eres obeso, tienes un 75% de probabilidades no solo de desarrollar la esteatosis hepática, sino tienes ya un 35% ganado de desarrollar o una cirrosis o un cáncer hepático. ¿Sí? Pero aún así, la cosa se pone más chunga todavía. ¿Por qué? Porque es la causa más común de alteración hepática en niños y adolescentes. Pero es la alimentación entonces. Pero claro, si es que lo mismo dices, el 70% de la población infantil está en riesgo de sobrepeso y obesidad, ¿sí? En los niños, esto no es solamente una situación de los países del primer mundo, es una situación que está a nivel global. Es decir, no me vengan ahorita con que en Etiopía, en Biafra y en yo no sé dónde más, con las hambrunas que tienen. No, evidentemente que no. Pero en Latinoamérica está creciendo la tasa de sobrepeso infantil y la tasa de obesidad infantil. Y en Europa y en Estados Unidos y en Canadá o en Australia o en Japón es muy, muy, muy común. Tanto que si recuerdas que hablamos que en Japón ha puesto un programa para que en los colegios detecten a los niños que tengan sobrepeso para evitar el sobrepeso. ¿Por qué? Porque no solamente es que estés gordo, es que vas a desarrollar una hipertensión que en los niños y adolescentes cada vez es más frecuente, con lo cual desarrollarás problemas cardíacos que cada vez son más frecuentes en niños, pero tienes un alto índice, una gran probabilidad de desarrollar una cosa que se llama un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico es una alteración, digamos, endocrina generalizada en el cual el aumento de los adipocitos, es decir, las células de grasa en el cuerpo, van a producir que ciertas hormonas funcionen mal o van a ser productores de ciertos elementos que van a producir alteraciones sistémicas generalizadas, pero que lo más importante que se va a producir ahí es que se produce una cosa que se llama resistencia a la insulina. Ajá. Es decir, el organismo, el cuerpo, produce insulina en cantidad suficiente que debería ser captada por los adipocitos para asimilar el azúcar y los carbohidratos que te has comido para después transformarlos en energía. Pero resulta que cuando estás en esa situación, el cuerpo no admite esa insulina, con lo cual el organismo cree que esa insulina ha sido utilizada o está disponible, con lo cual dice, pues esta persona se me va a bajar el azúcar, con lo cual para evitar que esta persona se me baje el azúcar, fabrico más azúcar, con lo cual las posibilidades de que te vuelvas un diabético son muy grandes. altas. ¿Ves? Entonces, ese punto es lo que también está llevando importantemente a que se haga una atención. Ahora, parte del síndrome metabólico está la presencia de la esteatosis hepática. Entonces, eso también es importante. Ahora, ¿te acuerdas que hace un momento hablábamos de si la grasa entraba en la celulita y la inflamaba y no sé qué, Vale, pues ha surgido una segunda teoría que se llama la teoría de los 2 pasos a partir del estrés oxidativo. Resume, porque eso me sonó el estrés chino. El estrés oxidativo es una cosa muy sencilla. Todas las células del organismo producen oxígeno, de alguna manera, al combinarse con otras cosas, pues puede ser o potencialmente dañino o potencialmente benigno, dependiendo de las circunstancias. Pero cuando produces demasiado, oxidas demasiado a las proteínas, oxidas demasiado a las membranas, oxidas demasiado a las cosas, con lo cual vas a producir una alteración, un daño que puede ser importante, ¿sí? Entonces, ese estrés oxidativo, que es la causa primaria de que se produzca la inflamación, no solamente del hepatocito, sino de su entorno, pues está derivado de 3 cosas muy sencillas. Por una parte, la dieta en general.
la falta de ejercicio, el comer de más, etc. Por otra parte, la dieta hipergrasa. ¿Sí? Comes más cosas grasosas o fritas o aceites de lo que debieras. Pero ahí también se está metiendo muchísimo el exceso de azúcar en la alimentación. ¿Sí? Cuanto más azúcar tengas, más posibilidades de que tengas una esteatosis hepática con el proceso inflamatorio que se genera a través del estrés oxidativo. Y si tú ya tienes un estrés oxidativo, pues se produce una inflamación, la inflamación produce una fibrosis, la fibrosis una cirrosis o la posibilidad de que desarrolles un cáncer del hepático. ¿Ves? Entonces, ese es un punto importante. ¿Sí? Ahora, de todo ese estrés oxidativo, pues todo se resume en que toda esa cascada inflamatoria se va a producir porque el estrés oxidativo puede matar la célula sin necesidad de que venga ese linfocito limfiador y decía, tú estás un poco chunga, mejor te voy a quitar. No. El estrés oxidativo produce una cosa que se llama la apoptosis, que es la muerte programada de una célula, pero de manera anticipada. Okay. ¿Sí? Las células tienen un ciclo de vida, se mueren, se reemplazan la mayoría y así va siguiendo. ¿Sí? Okay. Pero en la apoptosis, esta muerte programada se acelera y normalmente puede que no haya un reemplazo. ¿Ves? Esa es la parte. Ahora, de ahí para adelante, ya hemos hablado que pues la dieta, la grasa, los azúcares, el alcohol, pues son causas directas y conocidas de que se produzca el hígado graso. Otras causas son 8.516. ¿Sí? Mira, están las metabólicas. Las voy a leer así de carrerilla. Sí. La beta-lipoproteinemia, la enfermedad por almacenamiento de glucógeno, la enfermedad de Weber-Christian, el hígado graso agudo del embarazo, la lipodistrofia, la desnutrición o la nutrición parenteral total. Cuando tú estás es de esos que están en coma, que no pueden alimentarse porque no les que les ponen una sondita para alimentarlos. Eso se llama hiperalimentación parenteral total. El bypass gástrico, los que operan, por ejemplo, para bajar de peso, tienen más posibilidades. La diverticulosis, que son como bombitas que se te forman en el intestino. El sobrecrecimiento bacteriano, la diabetes tipo 2, la prediabetes por obesidad, drogas, medicamentos que pueden producir esto como de uso común, la amiodarona, el metrotexato, el diltiazem, la tetraciclina, las enfermedades antirretrovirales, los glucocorticoides, las hepatotoxinas, los medicamentos para tratar el cáncer, la enfermedad celíaca no diagnosticada. ¿Sí? Son personas que, sabes, que tienen una intolerancia al gluten y que están determinadas genéticamente, y esa misma determinación genética puede hacer que puedas producir una esteatosis hepática. La enfermedad inflamatoria intestinal, el SIDA, la hepatitis C, la deficiencia de alfa-antitripsina, algunas toxinas, el perder peso demasiado rápido, ser hipertenso, ser hispano. Los hispanos tenemos más posibilidades. ¿Pero por qué? Porque es la genética. ¿Sí? Los blancos no hispanos tienen menos posibilidades y los africanos menos todavía que esto. O sea que, ya sabes. Y tú sabes lo que nos gusta comer fritos a los hispanos. Y beber. Eso. La deficiencia de vitamina D no es una causa directa, pero su deficiencia sí que implica una posibilidad de que sea más grave. Así que hay que tomar buenas. Y en la influencia genética, porque eso lo he dejado aparte, porque puede ser que tú seas la persona perfecta, no cumples nada de todos estos requisitos, haces dieta, haces ejercicio, pero tienes unos genes de más mala calidad que ya te digo yo. Hay 3 perfiles genéticos, de los cuales uno puede producir esteatosis no grave y los otros 2 pueden producir esteatosis grave. ¿Sí? Pero tú haces un estudio genético y te puedes decir si sí o si no. Y esos son las causas de esteatosis hepática, en la que hagas lo que hagas no vas a encontrar una causa directa porque es una cuestión mediada genéticamente. ¿Sí? Ahora, tú llegas y dices, ¿qué siento cuando tengo este problema? Nada. Pues una puta mierda. Nada. Absolutamente nada. Nada. Lo normal es que sean asintomáticos. O en algún momento dado que puedas hacer un proceso inflamatorio, es decir, una hepatitis, porque puedes producir una hepatitis. O tienes ya una esteatosis en firme, con lo cual pues la función del hígado se resiente. Pues son personas que dicen que
están cansados, como sin ganas, se sienten sin fuerza, a veces les duele aquí en la zona del hígado, pueden a veces tener unos pequeños episodios de vómito, pero que no saben exactamente por qué ni cuándo, porque son irregulares, o una diarreía intermitente, y entonces uno piensa, pues lo que debe tener es un colon irritable, ¿no? Es decir, son cosas muy... Sin embargo, pues llega uno y dice, bueno, pues vamos a hacerle una analítica a esta persona, y te encuentras con que los resultados de la analítica no son concluyentes, son difusos. Puedes tener las transaminasas un poquito elevadas, hasta 3 o 4 veces su valor normal, que puede ser, no es preocupante en sí mismo. O tiene la gamma GT elevada, que se llamaba la enzima de los borrachos. Porque se decía, igual que como decíamos al comienzo, solamente podías tener elevada esa enzima cuando eras alcohólico. Pero resulta que no, la puedes tener elevada por otras razones, aunque no seas alcohólico, ¿sí? Y también tener presente que en las áreas donde hay mucha contaminación ambiental, estas 3 pruebas, las transaminasas, la TG o la TGP y la gamma GT, pueden estar alteradas solamente por la contaminación ambiental. Entonces, por ejemplo, en Puerto Llano es muy habitual que tú le haces una analítica a determinados grupos de gente de trabajo y están con las transaminasas elevadas, están entre 2 y 3 veces. Pero es la contaminación. Y es la contaminación, casi que seguro que es la contaminación. ¿Ves? Entonces eso. Ahora, ¿cómo llegas al diagnóstico? Un eco. Pues casi siempre por descarte. La eco ayuda. La eco es la prueba reina. ¿Sí? Es la prueba reina porque es fácil, es barata, es indolora, no es invasiva. Y normalmente cuando el ecografista te dice tienes, y cuando te dice no tienes, no tienes. ¿Sí? Es la evaluación de primera línea. También te puede hacer un TAC, te puede hacer una resonancia, pero la prueba GOLD, lo que te va a sacar de cualquier duda, es hacer una biopsia hepática. ¿Sí? Ay, pero eso será en el caso extremo. Hombre, cuando tú ya ves que la cosa va un poco chunga, pues sí, mejor. Pero la ecografía, que es la prueba más fácil, la más utilizada, tiene un pequeño punto en contra. ¿Cuál? El observador. Sí, acuérdate que en informática siempre se dice que el problema está en el que maneja el teclado, no en el aparato. ¿Sí? Si tú te equivocaste y metiste lo que no era. Pues aquí pasa lo mismo. Si el ecografista ese día amaneció contento y feliz, pues de pronto ve más de lo que ve. Si amaneció tristón, de pronto pues no vio lo que tenía que ver. Es como en las señoras cuando le echan sal a la comida, que si están contentas le echan mucha sal y si están tristes le echan poquita. Sí. Pues exactamente igual. Entonces dijeron, vamos a tratar de eliminar ese factor humano, y se inventaron una cosa que se llama el CAP, que es una ecografía por capas, ¿sí? Para tratar de verificar que no haya ese factor humano. Y se inventaron otro sistema que se llama el FibroScan, que es como un golpecito que le da al hígado, ¿sí? Y entonces te dice si hay o no hay fibrosis, ¿sí? Pero no sirve sino para eso, ¿no? Así que finalmente, la prueba reina sigue siendo la biopsia. ¿Qué me vas a traer el viernes que viene? Ni se sabe, peladita. Ni se sabe, peladita. Señores, a cuidarse mucho. Feliz fin de semana. Miren lo que estaba hablando de hígado graso. Tratemos de cuidar el alcohol y las comidas grasas. Pásenlo bien. Disfruten muchísimo. Los esperamos el lunes. El lunes los voy a acompañar yo en este magazine de 12:30 a 2 de la tarde por Onda Cero Puerto Llano. Muchas gracias, queridos amigos de Más Televisión. Nos vemos el lunes.